del paralelo B nos vemos obligados por las circunstancias políticos sociales a realizar nuestra clase de Derecho Romano de manera virtual. Bueno, tenemos este recurso tecnológico que nos permite vincularnos en momentos que son tan duros para el país. Esperemos que puedan reflexionar estos nuestros conciudadanos para que volvamos a la normalidad y sigamos construyendo la patria. No se construye la patria desde el bloqueo, desde el paro, desde la inactividad. El sacrificio, el trabajo diario es el que lleva adelante a la prosperidad. Entonces, queridos estudiantes, sin más, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy con una connotación muy importante, queridos estudiantes. El tema que hoy vamos a desarrollar se denomina teoría del hecho, el acto y el negocio jurídico. Es un tema muy importante, tal vez el más importante de entre todos, porque se trata de conocer, ¿no? Y sobre todo de aprender lo que vamos a ver como la teoría del acto, el hecho y el negocio jurídico, que nos va a permitir comprender la teoría de los contratos y la teoría de las obligaciones. Quien no conozca este tema o no lo maneje con habilidad, no lo aprenda con verdadera decisión y absoluta conciencia, no va a poder desarrollar la teoría de los contratos, la teoría de las obligaciones. Entonces, este tema nos habla sobre los actos y circunstancias que dan nacimiento a las relaciones jurídicas. Verán ustedes que todas las relaciones jurídicas nacen de hechos y de actos jurídicos, ¿no? Es decir, todo el conglomerado de los contratos, las obligaciones, etcétera, todas las relaciones jurídicas nacen de hechos y de actos jurídicos. Entonces es necesario conocer qué es el hecho, qué es el acto jurídico y qué es el negocio jurídico, como aquel germen, aquella fuente de donde nacen, se transmiten, se modifican o se extinguen relaciones jurídicas. Entonces, estos hechos o actos jurídicos son los que tienen la virtud de hacer nacer, modificar, transmitir y extinguir relaciones jurídicas. Toda nuestra vida está llena de hechos y de actos jurídicos, desde el momento en que nos despertamos hasta el momento en que nos ponemos a descansar. Nuestra vida está plagada de hechos y de actos jurídicos. Entonces, la doctrina francesa ha desarrollado muy bien esta teoría de los hechos y los actos jurídicos, y la doctrina alemana también. Es fruto de la dogmática moderna, la teoría del acto y del negocio jurídico. Los romanos no han construido una teoría del hecho y del acto jurídico, pero sí han sentado las bases para esta dogmática moderna. Es decir, los tratadistas franceses y los alemanes han recopilado, han recogido de las fuentes clásicas romanas los conceptos básicos de lo que los romanos hablaban sobre el acto jurídico, que ellos lo comprendían no como un elemento autónomo, sino como parte de los contratos. En todo contrato habían actos jurídicos y ellos señalaban como pragmáticos que eran y enemigos de las generalizaciones o teorizaciones. En cada contrato ellos se referían al hecho y al acto jurídico. Entonces, dicho esto, vamos a empezar a estudiar lo que se denomina la teoría del el hecho, el acto jurídico y el negocio jurídico, ¿no? Entonces, vamos a tratar este tema el día de hoy con el nombre de negocio jurídico a partir de la página 175, mis queridos estudiantes. Entonces, en la página 175, evidentemente dice el hecho y el acto jurídico. En nuestro texto nos introduce en su estudio y nos dice, hemos considerado hasta ahora, en esta parte general, el sujeto y el objeto del derecho.
Entonces ahora nos falta, dice, estudiar la causa eficiente de sus elementos generales. Como explica el profesor Álvarez Suárez, si se concibe el derecho privado como un sistema de derechos subjetivos, surge la pregunta, la cuestión primordial de estudiar de qué manera nacen estos derechos, ¿no?, subjetivos y cuáles son los hechos que tienen la virtualidad de crearlos. Tal estudio exige la consideración de los llamados hechos y negocios jurídicos. Los jurisconsultos romanos, con su proverbial espíritu práctico y su característica hostilidad hacia la abstracción, no construyeron una teoría general de los hechos y los negocios jurídicos, sino más bien que fueron considerando en los casos concretos que se les presentaban qué situaciones merecían ser protegidas por medio de acciones y en qué circunstancias debía reconocerse a una determinada persona una facultad para actuar respecto de una cosa o de otra persona. La dogmática moderna, es lo que decíamos, recogiendo los principios básicos suministrados por la jurisprudencia clásica romana, elaboró la teoría del negocio jurídico cuya paternidad se atribuye al jurista alemán Gustav Hugo. Con los antecedentes romanos, que son los que particularmente nos interesan, y con los resultados de las construcciones doctrinarias actuales, abordaremos el tema de los hechos y los negocios jurídicos. Entonces, dice, comenzaremos diciendo que hecho es toda acción u obra del hombre o de la naturaleza, que cae bajo la percepción de nuestros sentidos. Los hay capaces de producir innumerables consecuencias, pero que sin embargo no tienen fuerza gravitante en el área de lo jurídico. Estos son los denominados genéricamente hechos simples o hechos no jurídicos, ¿no? Entonces, el jurista Gustav Hugo nos habla de esta clase de hechos y nos dice, hemos de entender por hecho toda acción u obra del hombre o de la naturaleza, que tendrá la virtud de producir consecuencias jurídicas o no producir consecuencias jurídicas, pero que cae bajo la percepción de nuestros sentidos. Entonces, hay hechos, dice, capaces de producir innumerables consecuencias, pero también, sin embargo, que no tienen fuerza gravitante en el área de lo jurídico. Estos son los llamados hechos simples o hechos no jurídicos. Así, por ejemplo, hechos producidos por la naturaleza, la salida del sol, la llegada de la noche, ¿no? La caída de la hoja de un árbol, etcétera, son hechos producidos por la naturaleza, pero que no tienen gravitación jurídica, es decir, no tienen consecuencias jurídicas, ¿no? También hay hechos voluntarios del hombre, ¿no? Hechos que son acontecimientos, acciones u obra del hombre que no traen consecuencias jurídicas. Por ejemplo, el caminar, el sentarse y descansar, etcétera, no traen consecuencias jurídicas. Pero hay otros acontecimientos o circunstancias, sí, producidos por la naturaleza, pero que sí traen consecuencias jurídicas, ¿no? Entonces ahí el texto nos dice, ¿no? Entre estos acontecimientos o circunstancias de hecho a los que el derecho objetivo atribuye el efecto de producir la adquisición, modificación, transformación o extinción de los derechos son los llamados hechos jurídicos. A manera de ejemplo de tales hechos, que pueden ser de infinita variedad, citaremos el nacimiento, la muerte de un individuo, la tormenta que destruye una cosecha, la sequía que agosta los sembradíos, los acrecentamientos naturales. O sea, nos hablan de una división, ¿no? Nos dicen, los hechos son acontecimientos o acciones del hombre o de la naturaleza, pero unos que tienen consecuencias de derecho y otros que no tienen consecuencias de derecho. Unos producidos por el hombre y otros producidos por la naturaleza. Sean estos producidos por la naturaleza o producidos por el hombre, pero que no tienen consecuencias de derecho, no traen consecuencias jurídicas, no caen bajo la percepción de lo jurídico, se denominan hechos simples o hechos no jurídicos. Pero existen hechos producidos por la naturaleza especialmente, que pueden traer consecuencias jurídicas, es decir, caen bajo la percepción del derecho.
Estos son, por ejemplo, el transcurso del tiempo, el nacimiento, la muerte. Son hechos producidos por la naturaleza. Pero ¿qué consecuencias jurídicas trae el nacimiento? Marca el comienzo de la personalidad jurídica. ¿Qué consecuencias jurídicas trae la muerte? Marca el fin de la personalidad jurídica. ¿Qué consecuencias jurídicas trae el transcurso del tiempo, que es un hecho producido por la naturaleza? Trae la adquisición de los derechos o la pérdida de los derechos, como en la usucapión, la prescripción adquisitiva, la prescripción extintiva. Entonces vemos aquí una otra categoría de hechos, ¿no? Hechos producidos por la naturaleza que producen consecuencias jurídicas, ¿no? Bien, a estos se los llama hechos jurídicos. Ahora, cuando dentro de esos hechos, ¿no?, que producen consecuencias jurídicas, interviene la voluntad del hombre, ya no se denominan hechos jurídicos, se denominan actos jurídicos. Porque nos encontraríamos en un nivel más alto en el cual interviene el elemento volitivo del hombre, la voluntad y el razonamiento del hombre, la voluntad y el raciocinio. Entonces ya no podemos llamar hechos a aquellos que surgen de la voluntad del hombre, ¿no? Entonces, dice, cuando el hecho jurídico no es producido por factores naturales, sino por el actuar del hombre, por un acto de voluntad del sujeto, estamos en presencia del acto jurídico, que podemos definir diciendo, ya está en la página 176, la definición de acto jurídico, ¿no? Dice, es el acto voluntario susceptible de producir el nacimiento, modificación o transformación o extinción de derechos. El acto jurídico, entonces, como aquel elemento voluntario del hombre, ¿no?, es aquel que da nacimiento, dice, es aquel que tiene la facultad, el acto jurídico voluntario, el acto jurídico es el acto voluntario, es el resultante de la voluntad del hombre susceptible de producir el nacimiento, modificación, transformación y extinción de derechos. Entonces, algunas legislaciones, como la nuestra también, hablan de que tanto acto jurídico como negocio jurídico son idénticos en su concepción, ¿no? Tanto el acto jurídico como el negocio jurídico se refieren al acto voluntario del hombre que tiene la virtud de hacer nacer, modificar, transmitir y extinguir relaciones jurídicas. Entonces, a partir de ello vamos a estudiar ahora el negocio jurídico o acto jurídico. Dice, el acto jurídico, según el resultado operado en relación con el comportamiento de la voluntad dirigida a producirlo, puede ser lícito o ilícito. El acto jurídico lícito es lo que modernamente se denomina con el nombre de negocio jurídico. El acto jurídico ilícito constituye el delito. Negocio jurídico, entonces, es el acto del hombre encaminado a lograr fines lícitos y por ello encuentra la tutela de la ley. Contrariamente, delito es el acto voluntario que lesiona un interés o derecho ajeno y por tal razón la ley castiga a su autor con una pena. Objeto del estudio en esta parte será el negocio jurídico, pues de los delitos hablaremos al tratar de las obligaciones de carácter penal. Entonces se han ensayado varias definiciones sobre el negocio jurídico o acto jurídico, que lo hemos definido nosotros como el acto voluntario que es susceptible de producir el nacimiento, modificación, transformación o extinción de derechos, ¿no? Bien, para esto algunos autores, algunos tratadistas del derecho romano han ensayado algunas definiciones y ustedes van a ver que están estas definiciones construidas, redactadas en un lenguaje altamente técnico, ¿no? Sofisticado, académico, teórico, etc. Sin embargo, el profesor de nuestra materia nos va a dar, después de de leer estos conceptos, nos va a dar un concepto sencillo, aprensible, pedagógico, didáctico, que nos permita entender lo que estos
grandes tratadistas dicen. A ver, en la página 177, segundo renglón, encontramos, dice, para el negocio jurídico, los autores han ensayado distintas definiciones que en el fondo coinciden en su formulación. Entonces, partamos de una idea. Decimos, acto o negocio jurídico es aquella manifestación de la voluntad que es susceptible de producir el nacimiento, modificación, transformación o extinción de derechos, ¿no? Partamos de ahí. Entonces, ¿qué dicen, por ejemplo? Así, el prestigioso romanista italiano Carlo Longo dice, negocio jurídico es una manifestación de la voluntad privada dirigida a un fin práctico aprobado por el derecho y como tal capaz de producir efectos armonizantes con el fin querido en las condiciones y en los límites determinados por el mismo derecho. A su vez, Ursicinio Álvarez Suárez, otro tratadista del derecho romano, dice, el negocio jurídico es la autonomía privada, es un acto de autonomía privada mediante el cual los particulares regulan por sí mismos sus propios intereses en relación con los intereses de otra persona y a cuyo acto el derecho objetivo atribuye unos efectos jurídicos precisos, de conformidad con la función económico-social característica del negocio realizado. Esas son las definiciones, ¿no?, de académicas, teóricas, de los tratadistas del derecho romano sobre el negocio jurídico. Por su parte, el autor de nuestro texto entiende que somos primerizos, estamos aprendiendo el derecho y estas concepciones con lenguaje altamente rebuscado nos es difícil comprender. Entonces, dice, entendemos por nuestra parte, a nuestro modesto modo de entender, que el negocio jurídico puede definirse de manera mucho más sencilla, práctica y didáctica como, y ahí subrayamos, la manifestación libre y consciente de la voluntad dirigida a lograr fines determinados, reconocidos y protegidos por la ley o por el ordenamiento jurídico. Volvemos a repetir, para nosotros que estamos empezando a estudiar el derecho, entonces el acto o negocio jurídico es la libre y consciente manifestación de la voluntad, ¿no?, dirigida a lograr fines determinados, reconocidos y protegidos por el ordenamiento jurídico. Dijimos que los romanos no elaboraron una teoría general del negocio jurídico, sino que ella fue obra de la doctrina moderna, especialmente de la doctrina alemana. Pero estos alemanes construyeron esta teoría en base de los elementos suministrados por los jurisprudentes romanos. Tampoco formularon una clasificación que agrupara a las distintas clases de negocios en forma ordenada. La gran variedad de figuras que pueden presentarse en el libre juego de la voluntad de los particulares impone la necesidad de ensayar algunas clasificaciones, atendiendo a las características comunes de los distintos tipos de negocios. Entonces, como hemos dicho, negocio jurídico es la manifestación libre y consciente de la voluntad tendiente a producir efectos queridos, protegidos y tutelados por el ordenamiento jurídico. Los romanos realizaron unas clasificaciones básicas. Por ejemplo, atendiendo a cuántas voluntades se encuentran integradas dentro del negocio jurídico, se clasifican los negocios jurídicos o actos jurídicos en actos jurídicos unilaterales, por ejemplo. Son negocios unilaterales cuya formación depende de la voluntad de un solo individuo. Ejemplo, el testamento. En cambio, hay otros negocios llamados bilaterales, en los que intervienen dos partes, por lo menos cada una de las cuales formula una declaración de voluntad, ¿no?, como por ejemplo la compra y venta. Hay negocios también llamados negocios jurídicos onerosos y gratuitos o lucrativos. Los negocios jurídicos onerosos son aquellos en los que la parte que adquiere un derecho suministra a su vez a la otra parte una contraprestación, como en la compra y venta. El vendedor entrega la cosa y el comprador paga el precio. Hay una contraprestación, ¿no? En cambio, en los negocios jurídicos a título gratuito o lucrativo, la adquisición se produce sin que exista contraprestación, por lo cual
hay enriquecimiento de una persona por el acto de la otra, como por ejemplo la donación, ¿no? También dice, atendiendo a los efectos del negocio que se van a producir en la vida de los otorgantes o dependen del fallecimiento del autor, los negocios se clasifican en negocios jurídicos intervivos cuando surten efecto en vida de las partes, como la compraventa, la antícresis, el alquiler, el comodato, el mandato, la sociedad, etc. En cambio, hay otro tipo de actos o negocios jurídicos denominados mortis causa. Son aquellos que surten su efecto una vez que fallece el causante o autor del negocio jurídico. Ejemplo, el testamento, ¿no? También hay otra clasificación que distingue a los negocios formales de los no formales. Los negocios formales son aquellos en los cuales la ley prescribe a las partes el cumplimiento de ciertas formalidades o solemnidades para expresar su voluntad, de tal manera que su inobservancia hace que el negocio no exista. La forma tiene en esta clase de negocios valor constitutivo. Negocios no formales son aquellos en los que las partes pueden expresar su voluntad de cualquier manera, siempre que resulte clara y manifiesta. Según cuál sea el objeto o contenido sobre el que versan, los negocios pueden clasificarse en negocios relativos al derecho de las personas. Por ejemplo, matrimonio, divorcio, adopción, ¿no? Luego están los negocios relativos al derecho patrimonial, entre los que cabe distinguir los de disposición, que entrañan una alteración económica en el patrimonio de una persona, como la transmisión de la propiedad, compra-venta, o la constitución de servidumbres o hipotecas, de los negocios obligacionales, que tienen el efecto de engendrar derechos personales de un individuo frente a otro, o de un contrato de compra-venta, y negocios relativos al derecho sucesorio, por ejemplo, el testamento, ¿no? Bien. Ahora los romanos dicen, para que se celebre el negocio jurídico, para que nazca la vida jurídica, el acto jurídico o negocio jurídico, es necesario que puedan presentarse o que se presenten ciertos requisitos extrínsecos, es decir, requisitos de forma, no de fondo, ¿no? Es necesario que concurran estos requisitos. Y en efecto, así dice, ¿no? Página 178, presupuestos de validez del negocio jurídico. Al hablar de presupuestos, nos está hablando algo que ya debe existir antes de que el negocio jurídico nazca la vida jurídica. Son los llamados elementos extrínsecos. Según la opinión de Emilio Betti, destacado romanista italiano, que trata en profundidad el tema del negocio jurídico, los presupuestos de validez pueden agruparse en tres categorías. Primero, uno, en lo que se refiere al sujeto del negocio, es decir, a la persona que va a realizar el negocio jurídico, en cuanto se refiere a su capacidad de obrar. Se llama presupuesto subjetivo, conforme se relacione a un vínculo particular, presupuesto objetivo, que se refiere a un elemento que debe existir en la persona, que es su capacidad. Naturalmente, ninguna persona que no tenga capacidad no puede realizar un negocio jurídico o acto jurídico. Entonces, el primer presupuesto capacidad del sujeto se refiere a la capacidad de obrar. Esto es la aptitud legal o jurídica que debe tener la persona o el sujeto de una relación negocial para ejercer por sí mismo sus derechos. Así, las personas incapacitadas de obrar, como el infante o el demente, no pueden celebrar un negocio jurídico válido. Entonces, primer presupuesto de validez, ojo, no estamos hablando de elementos, estamos hablando de presupuestos de validez. El primer presupuesto de validez del negocio jurídico, entonces, es la capacidad de obrar. El segundo presupuesto se denomina legitimación de las partes. Dice, entraña la específica competencia de los sujetos para realizar el negocio de que se trate. Competencia que descansa en la relación en que las partes se encuentran respecto de los intereses que van a constituir el objeto del negocio.
comprende dentro de sí dos aspectos. Uno, el poder de proceder a la regulación de esos intereses concretos, lo que supone normalmente la exigencia de que esos intereses sean propios. Lo vamos a poner de una manera simple. Significa la legitimación de las partes, ¿no? La legitimación de las partes significa, eh, ya, a ver, dicen que hay un, se te corta a veces. Bueno, significa la legitimación de las partes el lugar que ocupan las partes dentro del negocio jurídico. Por ejemplo, yo y Ticio hemos decidido celebrar un acto negocio jurídico sobre la venta del fondo angulario, ¿no? Voy a vender el fondo angulario o voy a vender al esclavo Angus. Bien, para vender una cosa, ¿qué necesito ser? Propietario de la cosa, porque no puedo vender una cosa que no es mía, ¿no? Entonces, respecto del negocio, la ley me exige que si yo quiero disponer de algo, debo ser propietario del mismo. Ahora, si no fuera propietario, por lo menos mandatario, ¿no? El mandato es un contrato en virtud del cual se da un encargo para que alguien haga una cosa. Por ejemplo, estar facultado para vender una cosa que no es mía. El vendedor me diga, no puedo ir a Cochabamba, anda, véndemelo una casa, ¿no? Eso se llama mandato, que comúnmente lo llamamos apoderado, ¿no? Pero te han dado una autorización, el propietario, para articular este negocio jurídico. Entonces, en ese sentido, dice, la legitimación de las partes es el lugar que ocupan las partes dentro del negocio jurídico y que se comprometen a hacer y deben estar debidamente, ¿no?, autorizados para actuar de acuerdo a sus intereses propios. Y tercer elemento, el tercer presupuesto de validez del negocio jurídico se refiere a la idoneidad del objeto. Es decir, esto hemos llevado en el anterior tema, ¿no? Y miren, ya lo estamos aplicando. Por eso es importante ir leyendo en forma ordenada. Sobre un negocio jurídico, o todo negocio jurídico versa sobre un objeto, sobre el esclavo Angus, sobre el fondo corneliano, sobre el fondo botriano, sobre el fondo angulario, ¿no? La casa Claudia, la casa Guyana, etcétera, ¿no? Una mesa, una silla, cualquier objeto del negocio jurídico. Entonces dice, respecto del negocio jurídico, respecto del objeto, este debe ser idóneo. ¿A qué se refiere cuando decimos idoneidad del objeto? Supone que los bienes o cosas sobre los que versa el negocio jurídico o que constituyen la materia del negocio jurídico sean susceptibles de experimentar la regulación que de ellos hagan las partes. Así, en los negocios patrimoniales serán objetos idóneos los denominados res in commercium, ¿no es cierto? Entonces, miren, aquí estamos hablando de cosas que están dentro del comercio de los hombres. Claro, porque no podemos realizar actos y negocios jurídicos sobre cosas que no están dentro del comercio de los hombres, ¿no es cierto? Bien, ahí hemos hablado de los presupuestos de validez. Entonces, cuando hablamos de los presupuestos de validez del negocio jurídico, estamos frente a tres, ¿no? Capacidad de las partes, legitimación de las partes, idoneidad del objeto. Bien. Si me permiten un minutito, por favor, no me voy a salir de la clase, sino denme un minuto para poder eh, contestar una llamadita que es de urgencia. Gracias.
Bien, volvemos a la clase. Creo que me he desvinculado, ¿no? Por unos minutos. Mil disculpas. Bien, a ver, para no romper el esquema. Entonces, habíamos hablado en esta primera parte de los presupuestos de validez. Entonces, ponemos una rayita, presupuestos de validez, que son aquellos elementos extrínsecos, elementos de forma que la ley requiere para el nacimiento del acto o negocio jurídico. Volvemos a repetir, y en el libro tenemos ya dos definiciones de acto o negocio jurídico. Acto voluntario, que tiene la virtud o es susceptible de hacer nacer, modificar, transmitir o extinguir relaciones de derecho, ¿no? Bien, entonces, continuamos con eso. Para que el acto jurídico nazca, la vida jurídica necesita tres presupuestos. Presupuestos. Algo que ya debe existir, que algo que la ley requiere, ¿no? Capacidad de las partes, legitimación de las partes, idoneidad del objeto. Ahora dice, aparte de ello, necesita de elementos. ¿Qué son los elementos? Los elementos son de tres clases. Son aquellos sin los cuales el negocio jurídico no puede nacer a la vida jurídica. Son elementos, entonces, aquellos que son indispensables. Entonces ya no son extrínsecos, son intrínsecos, ¿no? Obedecen a su estructura, que si no están, no puede el negocio nacer a la vida jurídica. Estos... Perdón. Estos elementos son de tres clases. Elementos esenciales, elementos naturales y elementos accidentales. Son elementos esenciales aquellos sin los cuales ningún negocio puede existir, porque constituyen su propia naturaleza. Tales son el acto voluntario o llamado consentimiento, el contenido y la causa. En cambio, elementos naturales son los que integran el contenido normal de un negocio determinado o están íncitos, es decir, están incluidos en él de manera bien, decíamos que elementos naturales son aquellos que están íncitos, están incluidos dentro del negocio jurídico, ¿no? De manera que aun cuando las partes dispongan diversamente, el derecho objetivo los sobreentiende existentes. Por sus características, además, dice, las partes pueden eliminarlos de la relación negocial sin que ello altere la validez del negocio. Ejemplo típico de elemento natural es la garantía de evicción y de saneamiento. En cambio, son elementos accidentales aquellos que los sujetos que intervienen en el negocio jurídico pueden introducir para modificar el contenido o los efectos del negocio que estipulan, como por ejemplo, la condición, el plazo o término y el modo o cargo. Empezaremos hablando de los principales elementos que son llamados esenciales. Los elementos esenciales son, como su nombre lo dice, aquellos, ¿no? Estamos sacando una captura de pantalla para ver quiénes están, porque masivamente están abandonando algunos compañeros la clase. Me imagino que son la clase turista, que no necesitan ni clase virtual ni clase presencial, ¿no? Pero estamos aquí cumpliendo con eso. Vamos a, con nuestro auxiliar, tomar la debida nota de quienes se encuentran en pantalla. Muchísimas gracias, queridos compañeros. Bien, vamos. Entonces decíamos que los elementos esenciales son aquellos sin los cuales el negocio jurídico no puede nacer a la vida jurídica. El primero de esos elementos esenciales se denomina acto voluntario. Por acto voluntario hemos de entender aquel elemento que lleva a dar nacimiento al negocio jurídico, ¿no? Es el acto voluntario que puede traducirse, dice, se traduce en un comportamiento del sujeto o en una declaración o manifestación de la voluntad.
A esto le llamamos consentimiento. Naturalmente no puede haber negocio jurídico si no hay consentimiento. Si yo quiero casarme con Calpurnia y no digo nada, mi voluntad no ha salido de mi fuero interno. Pero si yo saco de mi fuero interno esa mi voluntad y digo, oye Calpurnia, quiero casarme contigo, entonces estoy exteriorizando mi voluntad. Y cuando Calpurnia me dice, bueno, me está dando su consentimiento, como que yo también estoy dando mi consentimiento. En este caso estamos hablando del acto voluntario, ¿no? Como dice, que es aquel que puede traducirse en un comportamiento del sujeto o en una declaración o manifestación de la voluntad, verbal o escrita. El comportamiento exterioriza directamente una determinación de la voluntad, que si bien no llega a conocimiento de otros, produce un fin jurídico para el sujeto, como sería la ocupación de una cosa, ¿no? Que lo convertiría en propietario, ¿no? En la declaración, el pensamiento de las partes, el querer de la persona, se exterioriza por palabras o actos que lo muestran claro e inequívoco. Entonces, el consentimiento, ¿no? Que es se puede definir como la manifestación exteriorizada de la voluntad, ¿no? Por la cual sacas tu voluntad de tu fuero interno y lo exteriorizas y entonces das a conocer, quiero comprar, quiero vender, quiero dar en usufructo, quiero dar en comodato, quiero dar en alquiler, quiero dar en anticresis, etc. Entonces estás manifestando, hay un comportamiento, ¿no? Que se traduce, ¿no? En una declaración o manifestación de la voluntad. Dicen los romanos que puede ser de dos clases. Puede ser tácita, ¿no? O puede ser expresa. Es expresa cuando se infiere de manera verbal o escrita. Quiero comprar, quiero vender, etc. En cambio es tácita o implícita de la voluntad aquella que surge re o ipsa, dice, como dicen las fuentes, con lo cual quieren significar que es la derivada de los hechos del comportamiento o del modo de obrar del sujeto, o sea que nace por vía indirecta, aunque por inducción segura. Un ejemplo nos da el derecho romano de un consentimiento tácito, ¿no? Que no es ni escrito ni verbal, pero que sí se deduce del comportamiento del individuo. Por ejemplo, la ley daba al heredero voluntario 100 días para aceptar o renunciar a la herencia que le habían dejado. 100 días el heredero voluntario no decía nada, pero empezaba a disponer de los bienes hereditarios, se entendía por sus hechos que él había aceptado la herencia. A eso se llama consentimiento tácito, ¿no? Bien. La declaración puede ser también recepticia y no recepticia. La primera es aquella que tiene que llegar a conocimiento de la persona a que va destinada y ser aceptada por ella, como ocurre, ¿no? En los contratos que se perfeccionan por el acuerdo de voluntades de los sujetos. Es declaración no recepticia la que crea el negocio sin necesidad de otra voluntad concurrente, como acaece con el testamento, cuya validez depende exclusivamente de la voluntad del testador, sin que cuente para ello la del heredero. El silencio al que se ha pretendido asimilar a una declaración tácita de voluntad, por principio carece de eficacia para crear un vínculo jurídico. En derecho, quien calla no dice nada. Sin embargo, en casos expresa y positivamente determinados por la ley, se reconoce valor de declaración de voluntad a un asentimiento pasivo, representado por un silencio consciente. Así se admitió en el derecho romano que el consentimiento que tenía que prestar el pater familias para la celebración del matrimonio de una hija había de considerárselo dado si, conociendo la unión, el padre no se oponía, mostrando con evidencia su disenso. Entonces hay algunos otros casos más que la ley nos señala sobre como casos de silencio que traen consigo la aceptación o aceptación positivamente considerada por el derecho positivo romano, ¿no? Bien, entraremos
hablar del contenido. El segundo elemento esencial, sin el cual no podría también el negocio jurídico nacer a la vida jurídica, se denomina contenido. Verán ustedes que si no hay consentimiento no puede haber negocio jurídico. Por eso se dice que la falta de uno de estos tres elementos del negocio jurídico trae consigo la ineficacia o la nulidad del negocio jurídico, ¿no? Entonces, no puede haber negocio jurídico si no hay consentimiento. Tampoco podrá haber negocio jurídico si no hay contenido. ¿Qué es el contenido? Es el segundo elemento esencial del negocio jurídico. Dice, segundo elemento esencial del negocio es el contenido del acto, que con Álvarez Suárez podemos definir diciendo que es el precepto que contiene la regulación que en él hacen los sujetos de sus intereses, en orden a la función económico-social característica del tipo de negocio realizado. En los contratos, el contenido es la prestación, óigase bien. Esto es la conducta que las partes convienen en observar y que constituye la ley del negocio. Así, por ejemplo, en un contrato de compra y venta, el contenido consiste en dos prestaciones: la del vendedor de entregar la cosa y la del comprador de pagar el precio, ¿no?, en dinero por la cosa que ha comprado. Y por último está la causa. La causa del negocio es el tercer elemento esencial que lo integra. Se entiende por causa en su aspecto objetivo, el fin práctico que constituye la función económico-social que es típica del negocio que se realiza. En la compra y venta, la causa es el cambio en el dominio de una cosa por un precio en dinero. Y aquí nos recomienda el autor, dice, no debe confundirse la causa fin objetivo del negocio con la causa fin subjetivo. La causa fin subjetivo son los motivos que impulsan a las partes a realizar el acto, como podría ser el destino que el vendedor piensa dar al dinero recibido de la compra y venta, o que el comprador dará a la cosa adquirida, revender la cosa, alquilarla, etcétera. Eso no nos interesa, son los motivos, ¿no? Entonces, al derecho no le interesa digamos, las razones psicológicas. Me he comprado esta casita porque tiene mucho sol. Eso no le interesa al derecho. Eso se llama causa fin subjetivo. Lo que le interesa es la causa fin objetivo, ¿no? Bien, esos tres elementos se denominan elementos esenciales sin los cuales el negocio jurídico no podría nacer a la vida jurídica. Ahora hablaremos de los elementos naturales. Por elementos naturales hemos de entender aquellos que se encuentran íncitos dentro del negocio jurídico, es decir, se encuentran ya señalados por la ley. Esos son la evicción y el saneamiento. ¿Qué son la evicción y el saneamiento? Nos pondremos como ejemplo la compra de una casa. Hemos comprado una casa, hemos comprado un terreno, una oficina, etc. ¿Qué esperamos de nuestro tradicionante? Tradicionante quiere decir el anterior propietario que nos ha derivado la cosa en compra y venta. ¿Qué es lo primero que esperas como un comprador de buena fe? Como un comprador de buena fe, lo que esperas es que no aparezca mañana otro dueño y te saque de la propiedad, ¿no es cierto? A eso se llama garantía de evicción. Todo vendedor que transmite una cosa de buena fe a otro debe garantizarle al comprador la quieta y pacífica posesión de la cosa, porque si no, no habría certidumbre, ¿verdad? Entonces, la primera garantía se llama garantía de evicción, y eso se encuentra inserto dentro de todos los contratos, que aunque la ley no lo mencione, se encuentra presente, ¿no? Claro, por lógica, si a mí me venden hoy una casa y mañana aparece otro dueño y me dice, oiga, señor, tiene que salir porque esto es mío, entonces le diré, pero a mí me ha vendido Juan, pero Juan no es propietario de ello. Entonces, Juan tiene la obligación de garantizarme la quieta y pacífica posesión de la cosa, ¿no? Por el hecho de la venta. Entonces, eso se llama garantía que debe prestar el vendedor de la evicción. Otro elemento natural es el saneamiento. Cuando compramos una casa, una oficina, un terreno o cualquier otro objeto, siempre compramos con la convicción de que nos están vendiendo de buena fe una buena cosa, ¿no? Como cuando nos dicen, esta casa está construida sobre un buen terreno, tiene buenas fundaciones, está realizada con planos arquitectónicos, tiene buenas zapatas.
Está construido con buen material, etcétera. Y si sucediese lo contrario, que después de haberla comprado vemos que la casa se está hundiendo, se está rajando, tiene deterioros, ¿qué nace para el comprador? La obligación de solicitar la indemnización o la resolución del contrato. Oiga, usted me dijo que me ha vendido esta casa construida sobre un buen terreno, con planos arquitectónicos, etcétera, pero mire, no había tenido zapatas, no había estado en un buen terreno, está construido sobre un río, etcétera. Entonces, ¿qué obligación nace del vendedor? La de sanear los vicios ocultos. Vicios se llama a aquellos hechos que el vendedor al momento de la venta ha callado, ha ocultado. A eso se llama vicios ocultos. Y generalmente sucede, ¿no? Hay gente que llega del interior y viene a comprarse una casita con todos sus ahorros y se compra una casa en Villa Armonía, una zona que es roja, inestable, ¿no? Pero esta familia no sabía, pues, porque ha venido de otro lado y se ha comprado buenamente ahí. ¿En qué ha incurrido el vendedor? Ha incurrido en un ocultamiento de la verdad. No le ha dicho, señor, mire, por si acaso, esta es una zona inestable, ¿no? Está declarado por la alcaldía, toda la zona de Villa Armonía no es estable, ¿no? Entonces va a tener usted este problema. ¿Está de acuerdo en comprarlo así? Ah, entonces naturalmente dirá, no, no, no lo quiero comprar. Pero si le ocultas eso, estás incurriendo en un vicio oculto, ¿no? Y el contrato se torna anulable. Bien, ahora hablaremos de los elementos accidentales. Se llaman elementos accidentales aquellos elementos que las partes pueden introducir o no, son cláusulas que las partes que intervienen en el negocio jurídico pueden introducir dentro del negocio jurídico, ya sea para agravar sus efectos o ya sea para atenuar sus efectos. Así, por ejemplo, los romanos dicen, hay tres clases de elementos accidentales. Los elementos accidentales son la condición, el plazo o término y el modo o cargo. Estos tres elementos son los de los que pueden echar mano las partes que intervienen dentro del negocio jurídico y los pueden incluir. Por ejemplo, la condición. El negocio jurídico, antes de ser sometido a condición, se llama negocio jurídico puro y simple. Pero puedo someterlo a condición. Por ejemplo, quiero regalarle una casa a mi sobrino Sempronio y le digo, oye Sempronio, si viniera el rey de Roma a esta ciudad, te regalaré un terreno. Oye Sempronio, si subes a la punta de aquel cerro, te regalaré 100 sestercios. Le estoy poniendo una condición. Entonces, ¿qué es la condición? Es un acontecimiento futuro, pero objetivamente incierto, del que depende el nacimiento o la extinción de un derecho o la realización de un negocio jurídico. Desde este punto de vista, la condición puede ser suspensiva, si de su realización depende el nacimiento del negocio, o puede ser resolutoria, si de su cumplimiento depende la extinción del negocio jurídico. Entonces, la condición puede ser suspensiva o resolutoria. Entonces, volvemos a repetir. Condición es un acontecimiento o circunstancia, ¿no? Acontecimiento futuro e incierto. No sabemos que se va a realizar, pero si se realiza, se lo considera cumplido. Entonces, hay condiciones que son potestativas, que son casuales y que son mixtas. Condición potestativa es aquella que depende de uno de los sujetos, la realización de la condición. Si subieras a la punta del Capitolio, te regalaré 100 sestercios. Entonces, la realización de la condición depende del sujeto que interviene dentro del negocio jurídico. En cambio, la condición es potestativa cuando su realización depende no de la persona, sino de un tercero, ¿no? Así, por ejemplo, o de un hecho de un hecho exterior. Por ejemplo, decir, si viniera una nave del Asia, te regalaré 100 sestercios o te perdonaré la deuda, ¿no?
Y por último, puede ser mixta si depende también, además de un hecho externo, depende de la realización de de un hecho de un tercero. Por ejemplo, volvemos a repetir, la condición es potestativa cuando depende exclusivamente de la voluntad de una de las partes en su celebración. Entonces, son casuales cuando el hecho es independiente de la voluntad de los sujetos, como si se dijera, si llegara una nave del Asia o se viniera el rey de Roma a esta ciudad, te regalaré algo. En cambio, son mixtas aquellas que condiciones en las que ordinariamente no es suficiente para producirlas un hecho de la naturaleza o la voluntad de un tercero, sino que es necesario que concurra también la voluntad de una de las partes. Por ejemplo, si te nombraran cónsul o si te casaras, te daré esto, ¿no? Entonces, a esto le llamaban condición en el derecho romano, ¿no? Entonces, las condiciones también pueden encontrarse en tres estados: pendiente de cumplirse, cumplida y fallida. Entonces corresponde también estudiar cuáles son los efectos del negocio jurídico cuando está sujeto a condición suspensiva pendiente. ¿Cuáles son los efectos del negocio jurídico si está sometido a condición suspensiva cumplida? ¿Y cuáles son los efectos del negocio jurídico cuando la condición se encuentra fallida, es decir, cuando no se ha realizado? Y ahí tenemos en el texto, ¿no?, cómo se consideran a los negocios jurídicos cuando están sujetos a condición suspensiva o resolutoria, pendiente, cumplida y fallida, ¿no? Bien, segundo elemento accidental del negocio jurídico es el término o plazo. Otra cláusula que pueden introducir dentro del negocio jurídico para acelerar o retardar el cumplimiento de la obligación es el plazo o término, ¿no? Entonces, las partes pueden recurrir dentro del negocio jurídico a un elemento, y generalmente todos colocamos, ¿no?, en un contrato de préstamo, ¿qué tienes que poner? El plazo o término. El plazo para el presente contrato de préstamo será de 1 año, será de 2 años, será de 3 meses, etcétera. ¿Qué objeto busca este plazo o término? Busca agravar o atenuar los efectos del negocio, ¿no? Ya sea si es una fecha próxima o una fecha larga, etcétera, ¿no? Entonces, cuando hablamos del término o plazo, decimos es un acontecimiento futuro, pero a diferencia de la condición, objetivamente cierto. Porque la condición es un acontecimiento futuro, pero objetivamente incierto. En cambio, el plazo o término es un acontecimiento futuro, pero cierto, del cual depende el nacimiento o la extinción de un derecho, por lo cual el plazo o término puede ser, ¿no?, suspensivo o puede también ser resolutorio. Los romanos conocieron 4 modalidades de plazo, ¿no? El primero se llama dies certus an certus quando, que se sabe cuándo llegará, ¿no?, que se sabe que llegará y cuándo llegará. Por ejemplo, una fecha del calendario, como decir, te presto 100 sestercios hasta el 10 de junio. Se sabe cuándo va a llegar, ¿no?, y se sabe que va a llegar. La segunda modalidad es dies incertus an certus quando, que se sabe que llegará, pero no cuándo. Por ejemplo, el día de la muerte de Ticio te daré 100 sestercios. Se sabe que va a llegar el día de la muerte de Ticio, pero no sabemos cuándo. El tercero es el dies incertus an certus quando, que se desconoce si llegará, pero se sabe el momento de la llegada. Ejemplo, el día que Ticio cumpla 50 años, te regalaré el fundo corneliano, ¿no? Se sabe cuándo va a llegar, pero no se sabe en qué momento. Y por último, el dies incertus an incertus quando, en el que se desconoce si llegará y cuándo llegará. Por ejemplo, el día que se case Ticio, ¿no? Los dos últimos son condiciones bajo apariencia de términos, ¿no? Entonces dice, el término tuvo en la legislación romana un régimen jurídico muy parecido a la condición. Bien, hablaremos del tercer elemento accidental que se llama modo o cargo. Este modo o cargo, que es el tercer elemento accidental, que puede
Tras insertarse en un negocio jurídico, se llama modo cargo. Consiste en una declaración unida a un acto de liberalidad. ¿Qué es un acto de liberalidad? Una donación, ¿no? Entonces, cuando haces una donación, que es un acto de liberalidad, de libre disposición, tú puedes insertar una cláusula. Te estoy regalando esta casa con la obligación de que me construyas un monumento en medio del patio. Te dejo esta casa con la obligación de que des de comer a los desamparados con los alquileres que de esta casa. Te dejo este terreno con la condición de que lo conviertas en un orfelinato, en un lugar de ancianos, en un hospital, etcétera, ¿no? Entonces es una declaración unida a un acto de liberalidad, como una donación para imponer a la persona favorecida un gravamen lícito, como sería obligar al donatario a erigir un monumento en memoria del donante. Ahora dice, en los primeros tiempos, el cumplimiento de estas obligaciones modales, es decir, el cumplimiento de lo que ha dejado el donante, era un deber ético librado a la buena fe del que recibe la donación. Pero más adelante, en el derecho clásico, es una obligación jurídica que puede exigirse al beneficiario por el disponente o sus herederos. Y en el derecho justinianeo se lo puede hacer cumplir, ¿no?, mediante una condictio llamado condictio causa data causa non secuta o mediante una acción llamada actio prescripti verbis. Si es que no lo cumpliera, se da una forma de obligarlo a que lo cumpla mediante la causa data causa non secuta o la actio prescripti verbis, ¿no? Bien, queridos estudiantes, vamos a quedar en la página 188 y el día miércoles vamos a concluir este tema que se denomina acto, hecho y negocio jurídico. Estaríamos quedando en ineficacia del negocio jurídico, nulidad y anulabilidad, ¿no? Entonces, sigan estudiando, por favor. Les vamos a pasar enseguida un video. Señor auxiliar, puede pasarles el video para que los queridos compañeros lo sigan estudiando. Tomamos una última captura de pantalla de este momento para ver la asistencia de los estudiantes y por favor, ya estamos en el tema número 10 y estaríamos programando de aquí a 10 días más o menos nuestro examen del primer parcial. En la próxima clase señalamos en qué fecha lo damos. Muy buenas tardes, muchas gracias por su atención y no se olviden ver el video y para seguir aprendiendo lo que es el acto y el negocio jurídico, tema muy importante para nosotros. Muy buenas tardes, buen provecho. Buenas tardes, doctor. Buenas Buenas tardes, doctor. Hasta la siguiente clase. Buenas tardes, mi doc.